hoy es cómo vencer nuestras inseguridades. ¿Alguien tiene inseguridades? Sí. Creo que todos. Yo quiero hacer algo. Vamos a hacer un repasis de lo que prediqué hace 15 días. ¿Listo? ¿Cuáles son las 5 solas de los protestantes? A ver, pero un tico. ¿Quién dice por acá? ¿Solo qué? Solo Cristo. Por allá. Solo fe. Solo gracia. Solo escritura. Ajá, eso, eso. Hermano, eso no se nos puede olvidar, porque es la base del fundamento de la fe del cristiano. Nosotros los cristianos protestantes evangélicos. ¿Listo? Siempre, eso tiene que es porque esa es la base, el fundamento, obviamente es Cristo, ¿no? Porque es solo Cristo. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo gloria a Dios y, y sola fe. Ya, sola, falta una. ¿Ah? Eso. Bueno, apréndanse los hermanos. Apréndanse. ¿Listo? Amén. Bueno, ahora sí. Vamos con el tema de hoy. ¿Cómo vencer nuestras inseguridades? Bueno, para hablar de esto, tengo que hablar de un tema o una palabrita que es muy usada dentro del cristianismo, y es identidad. ¿Se han escuchado esa palabra? Identidad. Es muy usada dentro del cristiano. Les digo una cosa, les doy un dato, esa palabra no es bíblica. Pues en el sentido de que no la vas a encontrar en la Biblia, no está. Esa palabra no está en la Biblia, pero es un concepto. ¿Entienden? Es un concepto. Y el concepto que habla acerca de la identidad es un concepto moderno, ¿sí? Pero obviamente lo vamos a ver reflejado en la palabra. ¿Qué es entonces identidad? Bueno, vamos a hacerlo de una forma muy clara para que todos podamos entender, ¿sí? Son los rasgos y características de una persona que lo distinguen de otras personas o de otros individuos, ¿sí? Son rasgos propios de una persona o de una colectividad, ¿sí? Que los caracterizan frente a otros. Es cierta información que me describe, eso es la identidad, cosas que me describen, ¿sí? Desde que nacemos, desde el momento en que nacemos, ¿qué nos dan apenas nacemos? ¿Una palmada? Tan pronto nacemos, lo primero que nos piden es que nos registremos, ¿sí o no? Que tengamos un registro, ¿sí? Civil, aquí un registro civil, ¿cierto? Y ahí que colocan, ¿cuál es su papá? ¿Cuál es su mamá? El nacido vivo, el peso, creo que no, o bueno, la hora, el día, en fin, información, ¿cierto? Después del registro civil sigue que la tarjeta de identidad, ¿cierto? Ahí también hay datos de nosotros. Después de eso nos da la cédula también. Son datos que necesita el Estado de nosotros, el gobierno de nosotros, pero que en cualquier caso nos identifican y nos dicen quiénes somos nosotros, ¿sí? Entonces, a nivel espiritual también tenemos una identidad. Hay información, hay datos que dicen quiénes somos espiritualmente. Amén. Por eso, cuando nace una persona físicamente, le dan su identidad. Cuando nacemos espiritualmente, también tenemos una identidad. Filipenses 3:20 dice lo siguiente. Ahí está, Dieguito. Bueno, yo lo leo así de rapidez, todo lo conocemos. Dice Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos ciudadanos? De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, así como en la cédula dice, tú eres ciudadano ¿qué? Colombiano, también tenemos una identidad espiritual que nos dice, tú eres ciudadano del cielo, ¿sí? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Está hablando en un sentido que espiritual, exacto, está hablando espiritualmente. Y tan pronto todo aquel que recibió a Cristo en su corazón,
sigue a Jesucristo, lo confiesa como su Señor y Salvador, cree que resucitó, que es el Hijo de Dios, todo aquel que pone su confianza en Jesús ha nacido de nuevo. Es decir, su espíritu espiritualmente ha nacido, ¿sí? Entonces, yo puedo irme como colombiano a vivir a otro país, pero sigo siendo colombiano, ¿sí? Yo puedo estar en esta tierra, pero yo voy a ser siempre ciudadano del cielo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos, o sea, estamos de paso por esta tierra. Amén. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo acá? A ver, los demás, bueno, vamos a orar para que reciban a Cristo. Hoy van a recibir a Cristo, yo lo creo, yo lo creo. Vamos a ver bautizos hoy mismo. A ustedes nunca, yo me acuerdo que estaba en la iglesia anteriormente, no sé si ustedes recuerdan que le daban a uno un carné, ¿sí? ¿A ustedes le dieron ese carné? Que decía ciudadano del cielo y su nombre, eso era todo bonito, yo tuve eso, yo me sentía todo orgulloso, soy ciudadano del cielo, hermano. Se lo mostraba a mi papá y mi mamá, y era orgulloso de eso. Y entonces, ¿qué nos dice eso? La Biblia nos da información, la información espiritual acerca de nosotros. La palabra de Dios nos dice quiénes somos espiritualmente. Amén. Entonces nosotros recibimos una identidad al recibir a Cristo y recibimos cosas también cuando recibimos a Cristo, ¿sí? No me voy a enfocar mucho en eso porque son muchas cosas, pero la Biblia nos dice que primero somos hijos de Dios, ¿cierto? Ya leímos que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué más dice la Biblia acerca de nosotros? A ver, ¿quién me puede ayudar? Somos embajadores, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes, eso somos, ¿sí? Dice la palabra también que yo no soy esclavo del pecado, que estamos en lugares celestiales, junto con que tenemos autoridad, ¿sí? Que tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas, tenemos toda bendición espiritual. O sea, la Biblia nos dice qué somos y qué tenemos en Jesús y otras más. ¿Listo? Real sacerdocio. Así es. Entonces, para que podamos entender qué es la identidad. ¿Listo? Ya entendimos qué es la identidad espiritual. No es una palabra que esté bíblicamente, no está en la Biblia, pero es un concepto claro. ¿Listo? Dentro de las escrituras. Entonces, quiero hablarle de dos personajes que nos van a ayudar a identificar esas inseguridades que tenemos como cristianos muchas veces. Porque hay personas que tienen una identidad espiritual sana y otros que tienen una identidad espiritual que no está sana, que necesitan sanar. Amén. Voy a hablar de dos Saúles. ¿Se han escuchado? ¿Cuáles son los dos Saúles de la Biblia? El rey Saúl y Saulo. Saulo y Saúl son el mismo nombre, tienen el mismo significado. Saulo de Tarso y Saúl son el mismo nombre en hebreo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esos dos Saúles. ¿Listo? Y nos van a mostrar cosas acerca de nuestra identidad. Entonces, por un lado, el Saúl del Antiguo Testamento y el Saúl del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el Saúl del Antiguo Testamento nos muestra una persona con una identidad que no está sana. Amén. O sea, el rey Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? La historia, ¿se la conocen? Él no tenía una identidad sana. Y el Saúl del Nuevo Testamento, que también conocido como Pablo, ¿sí? Si yo digo Pablo, es el mismo Saulo de Tarso. Él sí tenía una identidad clara y sana en Cristo. Entonces empezamos con Saúl del Antiguo Testamento. Él era una persona insegura. Vamos a ver unos pasajes acerca de la vida de él, ¿sí? Una persona con muchos complejos. Y yo les voy a decir una cosa, y apúntenla si quieren. Cuando no hay una identidad sana, hay personas inseguras y llenas de temor. Cuando no hay una identidad sana, hay personas inseguras y llenas de temor. Los dos Saúles, hay un dato curioso, los dos Saúles vienen de la misma tribu. ¿Sí? ¿Se acuerdan las 12 tribus de Israel? ¿Cierto? Los dos vienen de la tribu de Benjamín, los dos.
Y aunque son de la misma tribu o familia, por decirlo así, tienen dos historias diferentes, dos actitudes diferentes. Y voy a poner en contexto. El profeta Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan del profeta Samuel? Dios le dijo: Samuel, quiero que vayas y le digas a Saúl que va a ser el primer rey de Israel. Yo lo he escogido para que sea el rey de este pueblo. Y Samuel fue a buscar a Saúl, y en pocas palabras fue y lo encontró y le contó: usted va a ser, Dios lo escogió a usted como el rey de este pueblo. Y vamos a leer ahora 1 Samuel 9:21. 1 Samuel 9:21. Mire lo que dijo Saúl cuando Samuel le dio esa noticia. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl: ¿no soy de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de todas, bueno, de las tribus de Benjamín? Entonces, mire, Dios dijo: tú eres rey. Tú eres rey. Y él dijo: yo soy insignificante. Mi familia es insignificante. Entonces vemos, si se dan cuenta, cómo Saúl tenía una identidad no sana. Aún había inseguridades en su vida, aun cuando Dios le habló, aun cuando Dios ya lo había escogido. Y eso no solamente le pasó a él, le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Dios escoge a Moisés para que vaya y saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo. Dice: Señor, yo no. ¿Cómo lo diría Moisés? Yo no puedo. Bueno, porque él era tartamudo, ¿no? Entonces dice: Señor, que sí, que usted puede ir. Tú puedes, ¿sí? Tú vas a liberar a mi pueblo. Y él decía: no soy capaz. Lo mismo le pasó también a Jeremías. Jeremías, el Señor lo llama: tú vas a ir donde quiera que vas a decir lo que yo te diga que digas. Y Jeremías dijo: yo soy muy joven, soy un niño, ¿sí? No soy capaz. Dios los ve a ellos como personas capaces, como reyes, sacerdotes, como profetas, pero ellos se ven a sí mismos pequeños, insignificantes, porque no tenían una identidad clara espiritualmente hablando. Sí, muchas veces el Señor le pide a los cristianos hacer algo, dice: no soy capaz, no puedo, ¿sí? Le dice el Señor: tú vas a estudiar y vas a ser un profesional, pero mi familia es pobre, así como Saúl, ¿no? Pero mi familia es la más insignificante, la más pobre, yo no puedo estudiar, ¿sí? Y le dice a otros: tú vas a predicar la palabra. Dios, pero es que yo no soy bueno hablando en público, yo le tengo miedo a hablar en público. Entonces limitamos el llamado de Dios por nuestras inseguridades y nuestra falta de identidad, ¿sí? Limitamos el propósito de Dios cuando no tenemos una identidad sana. ¿Amén? ¿Si están de acuerdo conmigo o estoy predicando como mal? ¿Amén? Mira, tú puedes tener limitantes, todos tenemos limitantes porque somos humanos, somos imperfectos. Puedes tener limitaciones físicas, puedes tener limitaciones de edad, la limitación que tú quieras, ¿sí? Pero cuando Dios te da un propósito y Él quiere que hagas tu voluntad, no depende de tus limitaciones, sino que depende del poder de Dios que capacita tu vida para cumplir su voluntad. Amén. Si Él te dice que puedes hacer algo, no es para que lo cuestiones, es porque Él sabe que tú puedes, no por tus capacidades, porque usted sabe: no, yo sé cómo es usted, tranquilo, yo sé que usted está ahí inseguro, yo sé que usted es tartamudo, lo que sea, pero es que es mi poder que se perfecciona en tu debilidad, como dice la palabra de Dios. Ahora veamos a Pablo. Filipenses 3, del 4 al 8. Dice: miren este man es como un poquito diferente a Saúl, un poquito no, mucho, y de hecho ya como que se pasa, ¿sí? Miren lo que dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Es que este ya se pasaba de confiado, ¿no? Este ya estaba como más, como creidito el Saúl. Pero miren lo que dice, versículo 5.
circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Miren la diferencia. Él no dice la más pequeña, sino con orgullo. Yo soy de la de Benjamín. Él veía las cosas diferentes. Un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, él cumplía la ley de Dios intachablemente. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida, o en otras versiones dice basura, en otras versiones dice estiércol, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. A diferencia de Pablo, Pablo tuvo al parecer un pasado o una familia privilegiada, ¿cierto? Pudo estudiar, tuvo títulos, ¿sí? Tuvo cosas. Pero Pablo consideró todo eso por pérdida, insignificantes, ¿sí? Él dijo, yo fui a Harvard, ¿sí? Yo me titulé, yo soy todo un teólogo, soy el duro, el papas fritas, pero eso no me importa. No me importa, porque todo eso lo tengo por basura. Con tal, miren, en otra versión dice, por el infinito valor de conocer a Jesús. Tener una identidad sana en Cristo te ayuda a ver que esas cosas que son valiosas para el mundo, que no es que sean malas, pero esas cosas que son valiosas para el mundo no sean tan valiosas, y le pones por encima las cosas espirituales, las cosas del cielo. Una identidad sana le da más valor a lo espiritual que lo terrenal. Amén. Y mira, Pablo dijo, así yo no tenga nada de eso, así yo no tenga títulos, tengo paz, tengo a Cristo. No tengo perdí hasta la casa que tenía, perdí los títulos, perdí todo lo perdí, pero no me importa, tengo a Cristo, es suficiente. Y hay un problema, y es que hay personas que creen que son alguien porque tienen algo. ¿Sí me entendieron? Hay personas que creen que son alguien porque tienen algo. Pero tú eres alguien porque Dios lo dice y por la gracia de Dios, porque Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Para algunas personas las cosas materiales le dan su valor. Para algunas personas sus títulos le dan un valor, le dan una identidad. Pero si se les cae eso, se desploman junto con eso. Si les quitan eso que para ellos es valioso, se desploman. Pero mire que Pablo dijo, quítenme todo eso, no me importa, es basura esos títulos los rompo y pum, tome, eso no son nada, con tal de conocer a Cristo y hacer su voluntad. Todo es Cristo. Y es triste, bueno, cuando algunas personas toman su valor en lo que tienen, ¿sí? Y dicen, no sé, yo soy gerente regional de Bogotá en mi empresa y dirijo tantas personas y tengo mi empresa de tal cosa y lo otro. ¿Y qué pasa si se te cae todo eso? ¿Sigues igual de confiado? ¿Sigues igual de feliz? ¿Tienes la misma seguridad si te quitan todo eso? Yo conozco personas una persona en especial, que él no puede salir a ningún lado si no tiene plata en el bolsillo. Se siente mal, él es generoso, claro, pero es que si él no es el que gasta, se siente mal y yo no, se siente menos. Y hay veces que dice, no, nosotros le gastamos, camine. No, él siempre tiene que estar dando. Encuentra una identidad en dar, se siente seguro cuando él dice, yo soy el que doy. Pero cuando no lo tiene, se siente inseguro.
Pero no una persona que tiene una identidad sana, un hijo de Dios dice yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy hijo de Dios, no me importa si tengo o no tengo todos esos títulos, todas esas cosas. Soy hijo de Dios, soy salvo, fui perdonado. Eso es lo importante, ¿sí? Y si lo pierdo todo, yo sé que el Señor me puede volver a levantar. El Señor me puede volver a dar lo que tengo, pero y así no me lo diera, así toda la vida estuviera bregando, no importa, tengo una esperanza más grande en el cielo. Mi ciudadanía está en el cielo. Yo aquí estoy de paso. Dice la palabra que soy peregrino. Todo lo que haga aquí se va a quedar acá. Si lo tengo, hay una frase del pastor Darío Silva que dice: cuando nos damos cuenta que solo lo tenemos a Él, nos damos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Cuando nos damos cuenta que solo lo tenemos a Él, nos damos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Amén. Pablo dijo: he aprendido a vivir con todo, con comodidades, he aprendido a vivir con lujos, pero también he aprendido a vivir con faltándome todo, necesitando todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza, su confianza no estaba en lo que tenía, sino en Jesús. Su gozo, su seguridad y su paz estaba en lo que había recibido de Cristo. Amén. Miren, cuando ustedes más o menos he contado la historia que un día el Señor me llamó a servirle, y pues bueno, yo tenía mis sueños y toda una visión de lo que quería hacer. Estaba estudiando y me dediqué a servirle al Señor de tiempo completo, y desde que le serví al Señor en tiempo completo, siempre, o sea, yo no he tenido el sueldo que uno dice, este gana harto, este chico cómo gana. No, la verdad han sido sueldos muy básicos, ¿sí? Pero cualquiera podría estar diciendo, hey, yo podría dedicarme a otra cosa, a ganar dinero, una empresa, lo que sea, a tener una casa, a tener un título, ¿sí? Hacer como mi primo. ¿Ustedes no le han pasado que en su casa siempre hay un primo que es el exitoso, el primo exitoso? Hijo de madre, que todos, lo ponen en un pedestal, el doctor y el que gana, el ejemplo, el demostrar, ¿sí? Sí, yo no soy ese no soy yo. Yo no soy el primo de mostrar. Yo soy el cristianito allá para ellos, ¿no? Para ellos, porque en Cristo yo sé quién soy, ¿sí? Sí. Porque para el mundo los demostrar son los que tienen plata, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, bueno, yo bendigo a mi primo que gana plata. Y Dios me llamó a servirle, pero ¿saben qué? Aunque no he tenido los salarios que el mundo cree que son exitosos, nunca me ha faltado nada. Y de hecho, he tenido en abundancia. Y es real, he tenido en abundancia. Y saben que un día Dios nos dio una palabra a mi esposa y a mí, y nos dio esa palabra de no pedirás prestado, sino que prestarás. Y así ha sido, ¿sí? Y no sé, pero el Señor nos ha provisto abundantemente, y ya nos llaman, venga, tiene que nos preste, hágale, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Que apenas tengo esto. Pero el Señor ha sido bueno y nunca ha faltado nada, porque sé quién es mi Señor, y lo que para el mundo es ganancia, para mí es pérdida, con tal de hacer la voluntad de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Yo lo puedo decir, he aprendido a vivir faltándome mucho, teniendo mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el éxito no consiste en un trabajo, en un carro, no consiste en un título, ¿sí? ¿Saben? El éxito está en tener lo que tengas y ser feliz con lo que tengas, ¿sí? Ser feliz con lo que hay y vivir para Dios. Ese es el éxito del hombre, porque la palabra de Dios dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que, hermano, si tú tienes mucho, dale gloria a Dios, pero lo que tienes es por la gracia de Dios.
Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Entonces, como les dije al principio, ellos venían de la misma familia. Los dos Saúles vienen de la misma familia, de la tribu de Benjamín. Pero estos dos Saúles tenían dos actitudes totalmente diferentes, ¿sí? Y aunque venían de la misma familia, no se comportaban igual. ¿Saben qué nos muestra esto? Que no importa en la familia que nosotros nazcamos, ¿sí? Lo importante o lo que hace la diferencia es nuestra actitud, ¿sí? Y más cuando somos cristianos. Mire, he visto casos cercanos y yo sé que de pronto ustedes también los han visto. Un padre borracho, maltratador. Ya me va a surtir otra vez, Amparito, gracias. Gracias. Un padre borracho, maltratador, tiene dos hijos. Un hijo quiere hacer la diferencia y hace una historia diferente. Estudia, ¿sí? No tiene el apoyo de su padre, pero estudia, se esfuerza, trabaja, estudia. Tiene una familia, trata a sus hijos diferente, trata a su esposa diferente. Pero el otro hijo vio el ejemplo de su papá y siguió la misma historia de su padre, borracho y maltratador, ¿sí? También hemos visto padres que son un buen ejemplo, padres que son buenos esposos, buenos padres, ¿sí? Le dan un buen ejemplo a sus hijos, a su familia, pero tienen dos hijos. Uno hace lo correcto y el otro hace lo incorrecto. Uno sigue el ejemplo de su padre y el otro no. ¿Han visto historias así? Y lo que pasa es que muchas personas se quedan echándole la culpa al pasado, a la gente, y se quedan ahí. No, es que mi papá era así, papá nunca me dio el amor que yo necesitaba, y es que siempre fui rechazado por mis hermanos, por mi mamá me abandonó, mi papá nunca me... Yo no soy profesional porque mi papá no me apoyó para estudiar, y como otros sí pudieron, sin tener quien los apoyara, ¿cómo sí pudieron? Porque se victimizan, porque están llenos de inseguridades. Entonces, cuando tienes una identidad sana y sabes quién eres en Cristo, tú puedes alcanzar las promesas de Dios para tu vida, ¿sí? Y miren, yo he visto, mire, esto lo he visto mucho tiempo, perdón. Yo he visto por mucho tiempo, hermanos, en la iglesia he visto demasiado, por tantos años, que siempre se dan las mismas charlas: herida paterna, herida materna, sanidad. Y los mismos siguen: sí, a mí de chiquito me tocó muy duro, mi papá me castigaba, me abusaron de mí. Años, años. Y no han sabido quiénes son en Cristo. Porque la sanidad no la da un curso, la sanidad no la da un taller, la sanidad la da cuando tú entiendes quién eres en Cristo. ¿Sí? No le echemos la culpa a los demás, no le echemos la culpa al pasado. La palabra de Dios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Tú eres una persona nueva, con una nueva identidad. El pasado quedó atrás y tienes una nueva oportunidad con todas las bendiciones de Dios para cumplir su propósito en tu vida. Amén. Él te dio todo lo que tú necesitas para vivir una vida abundante y feliz. Todo, todo. ¿Sí? Mire lo que dijo Pablo en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Dígale al que está a su lado: una cosa hago. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Olvidando lo que está ¿dónde?
Dígale al que está a su lado, olvide lo que está atrás. Olvide su pasado, hermano. Entierre su pasado, hermano. Olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué? Esforzándome por alcanzar lo que está ¿dónde? Adelante, no atrás, hermanos. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Yo voy hacia adelante. Una cosa hago, dejo atrás mis heridas, dejo atrás lo que me hizo mi papá, dejo atrás lo que hizo mi mamá, dejo atrás lo que me dieron o lo que me dejaron de dar, dejo atrás el que me ofendió y voy hacia adelante, porque si no, si yo sigo amarrado al pasado, es un lazo que no me deja avanzar. Voy a querer hacerlo, pero ese es el lazo que me está jalando hacia atrás. Toca cortar con ese lazo y dejarlo atrás y seguir esforzándome. No así de chévere, ¿no? ¿Qué dice ahí? Esforzándome por ir hacia adelante. Es ir hacia adelante, es cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Mira, avanza, porque el pasado ya no lo puedes cambiar. Ya, el pasado quedó atrás, no lo puedes cambiar. Pero ¿sabes qué sí puedes cambiar? Tu presente y tu futuro. Las acciones que tomes hoy en el presente van a cambiar tu futuro. Amén. Entonces, una identidad. Bueno, no. Hasta ahí. Entonces, hermanos, el Señor empezó contigo una nueva historia el día que lo recibiste como Señor y Salvador. Y Él tiene un propósito y un plan hermoso para ti. Pero no vas a alcanzarlo si sigues mirando hacia atrás. ¿Sí? La mujer de Lot, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, sal de ahí, que yo tengo un lugar mejor para ti, pero no mires atrás. Y ella salió y miró hacia atrás y quedó hecha sal. Quedó quieta. No pudo avanzar por mirar hacia atrás. Si tú sigues mirando hacia atrás, no vas a avanzar. No vas a avanzar. ¿Cuánto vamos a avanzar? ¿Cuántos vamos hacia adelante? ¿Amén? Hacia adelante, hermanos, hacia adelante, como vencedores. Hermanos, es que esto no se trata de motivación. Se trata de saber quién soy en Cristo. Se trata de saber quién soy, mi posición. Amén. Ahora, siguiente. Una identidad que no está sana te lleva a compararte con otras personas y te lleva a tener envidia y a codiciar lo que otros tienen. Amén. Cuando no hay una identidad sana, te lleva a la comparación, a la envidia, a la codicia. Vamos con el Saúl. ¿El Saúl malo? No le digamos Saúl malo, pobrecito. El Saúl del Antiguo Testamento, ¿sí? Él ya era el rey, ¿cierto? Y cuando fue a la guerra contra los filisteos, se encontraron con un gigante que se llama Goliat, ¿cierto? Él no pudo, fue un cobarde que no fue a enfrentar a Goliat. Él tenía que enfrentarlo, no lo enfrentó. Se llenó de miedo, ¿cierto? Llenó de miedo a su ejército y ninguno salía a Goliat a burlarse, a cariarlos. Y allá todos, salió Goliat, y se metían ahí, se escondían en sus trincheras los cobardes. Pero llegó David, ¿cierto? Llegó allá por la voluntad de Dios, pero ¿cierto? Él fue allá porque el papá lo mandó a llevarle comida a los hermanos, a la guerra, a la batalla. Y allá vio así, allá todo sapo, allá él. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No, que imagínese que el que le gane a Goliat le va a dar su esposa. O sea, el chisme estaba bueno. Y no, yo me le apunto, dijo ahí. Yo me le apunto a eso, yo voy a ganarme todo eso. Y él vio a Goliat allá ofendiendo al pueblo de Israel y dijo, no, ¿cómo así? Esto no es. Usted no, y le dio coraje, le dijo, no, usted no puede ofender al pueblo de Dios. Y yo lo voy a vencer. Y le dijo al rey, yo lo voy a vencer. Y bueno, resumiendo la historia, él lo venció. Fue allá y lo mató. Todos conocemos la historia.
Y tan pronto lo mató y ganó la guerra, y porque después de eso, ahí sí se envalentonaron y fueron y mataron a los, ¿cierto? Una persona con una identidad sana se llena de valor y llena de valor a los que están con él, a su familia, a su gente, ¿sí? Pero el caso es que ganaron y la gente empezó a cantar, inventaron un canto, ¿no? Saúl mató a miles y David a 10,000. Miremos ahora lo que pasó. Primera Samuel 18, 8 al 9. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. No, pero un momentico, lo vamos a leer con la acentuación que es, ¿cierto? Vamos a meternos en la película. Entonces dice: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y dijo: a David le dan crédito por 10,000 y a mí solo por miles. No, pues lo único que falta es que le den el reino. Sí, eso es lo único que falta. Es lo que falta. No, pues pónganle la corona ya. No, eso es lo que está diciendo, ¿no? Pónganle ya la corona. Vayan, pónganle la corona y a mí déjenme acá. Y mire lo que pasó. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a quién, a David, ¿con qué? Con recelo, con envidia, porque el otro se llevó el crédito. Y eso pasa en la vida real, ¿no? Uy, no, a mi compañero, a él le dan todo el crédito y yo que me maté, pero le dan el crédito a él y yo soy el que me esforcé, yo fui el que hice y a mí ni me nombraron. ¿Sí pasa eso? Voy a volver a hablar de mi primo. No, pues, mi primo, el ricachón, no, pues, arrodíllensele, ¿sí? Ya, a que no está, acabemos con él. Y empieza la envidia y la inseguridad, la comparación, ¿sí? Saúl estaba lleno de inseguridad porque no tenía una identidad sana, porque no sabía que Dios lo había llamado a él y que Dios tenía una bendición propia para él. La bendición que Dios tenía para David era otra, la que Dios tenía para Saúl era otra, ¿sí? Y muchas personas se sienten así: no, es que a mi hermano es el que, yo soy ahí mi hermano es el favorito, o yo soy el del medio y a mí nadie me quiere, y empezamos con cosas así y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Mire lo que pasa en Juan capítulo 21 del 20 al 22. Está Jesús con Pedro, ¿cierto? Están caminando. Dice: al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Juan era el discípulo amado, ¿no? Pero mire tan orgulloso, ¿no? Juan escribe: estaba con el que más amaba, ¿cierto? Dice: el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Jesús dijo: si quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Les voy a recrear el pasaje porque veo que no está el papel. Vamos a poner el papel de actor. Jesús estaba con Pedro, ¿sí? Estaban caminando los dos. Y atrás estaba Juan. Como no sé en qué actitud ahí chismoseando, a ver qué me dicen a mí también. Y Pedro voltea a mirar Pedro le dice a Jesús: ¿y este man qué? No sea sapo, ¿sí? Y Jesús le dice: ¿y a ti qué te importa? ¿Usted qué le importa? ¿Sí? Si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a usted qué le importa? Usted no se meta con lo que yo voy a hacer con él. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tú solo sígueme. Yo tengo algo para él que es diferente de lo que yo tengo para ti. Usted solamente sígame, porque lo que yo tengo para él es diferente. Por eso no podemos entrar en comparaciones, porque Dios tiene para cada uno un propósito, una bendición especial, ¿sí? Tú solamente sigue al Señor y espera a que Él te dé lo que Él tiene para ti, ¿sí? No sea como Pedro. No andemos mirando
no Señor, pero es que mire, mi hermano sí le dan, el otro sí tiene, el otro que ni siquiera es cristiano tiene. No, eso no importa. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Pero Dios tiene algo especial para ti. Solo síguelo. ¿Solo qué? Síguelo, ¿sí? Entonces, una identidad sana no anda viendo ni comparándose con otros. Amén. Alguien que tiene una identidad sana en Cristo no se compara con otros, ¿sí? Una identidad sana sabe que Dios tiene un propósito hermoso, único con él, ¿sí? No anda comparándose. Ahora, otra cosa. Una identidad que no está sana, ¿sí? Le afectan, apunte eso porque yo sé que de pronto le sirve. Una identidad no sana le afectan las críticas. Una identidad no sana le afectan las críticas. A Saúl le afectaba mucho lo que decían de él, ¿sí? Le afectaba mucho. Cuando lo comparaban con David, ¿sí? Miren, ahí vimos el versículo, ¿sí? Ahí mostraba que le afectaba mucho lo que decían de él. Lo llenaba de ira, ¿sí? ¿Saben? Hasta Saúl quería matar a David. ¿Se acuerdan la historia? Y lo veía por ahí pagando y cogió una lanza y ¡fum! Y David apenas se agachaba, así dice la palabra, hermanos, y esquivaba las lanzas que le lanzaba porque Saúl quería matarlo. Y muchas personas, cuando hay envidia en el corazón, quieren dañar a otros. Cuando hay envidia en el corazón, cuando hay una comparación, cuando una identidad sana, quiere dañar a otros para él resaltar, para él sobresalir, ¿sí? Y yo les digo algo, hagas lo que hagas cosas buenísimas o hagas cosas no tan buenas, siempre vamos a ser criticados, siempre vas a ser criticado, te van a criticar, siempre, ¿sí? En el colegio, en el trabajo te pueden hacer bullying, ¿sí? ¿Alguien sufrió de bullying en el colegio? A mí me la montaban, pero bueno, es como yo estaba en el viejo hombre, ¿sí? Yo era un hombre, el viejo hombre, ¿sí? De la cual no me enorgullezco, pero a mí me hacían bullying en el colegio y ¡pin! Tome eso, ¿sí? Pero ese es mi pasado, ya quita ese lazo y una cosa hago, mirando hacia adelante, olvidando el pasado, ¿sí? Una persona con identidad sana no se deja afectar, ¿sí? Porque sabe quién es en Cristo, porque sabe su valor, porque no solamente escuchó lo que es en Cristo, sino que lo creyó, lo que es en Cristo y su valor, ¿cierto? Mira, tu familia puede decir lo que sea de ti, pero tú tienes valor delante de Dios. Dios te ve con unos ojos diferentes, Dios te ve con ojos de propósito, Dios te ve con ojos de, así como Dios miró a Saúl como rey, como miró a Jeremías como profeta, ¿sí? Como miró a Moisés como un libertador. Dios te ve a ti con ojos de victoria, no porque tú eres muy bueno o porque eres muy especial, ¿sí? Sino porque Dios tiene un plan y todo lo que Él hace en ti es para su gloria. Amén. Por el otro lado, mire lo que pasó, mire las críticas, cuando Pablo o Saulo fue criticado, mire la posición de él. Segunda de Corintios 10, del 1 al 4. Dice, bueno, los voy a contextualizar porque si no, no vamos a entender. Pablo le habla escribe una carta a la iglesia de los Corintios, ¿cierto? Para corregir ciertas doctrinas, para corregir cosas, ¿cierto? Él no había podido, no estoy seguro si él no había podido ir todavía a Corintio, pero probablemente o había ido, pero o hace rato no los visitaba. No recuerdo bien la historia, pero vamos a leer. Versículo 1. Por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que según dicen, ¿cierto? Según por ahí he escuchado, por ahí me han dicho un pajarito, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes. O sea, en persona. Él era como tímido, según lo que otros decían, ¿sí?
pero atrevido cuando estoy lejos. Le ruego que cuando vaya no tenga que ser atrevido, como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Él dijo, venga, no me toreen, ¿sí? Sí, no me toreen porque si ustedes quieren que yo vaya, voy a ir y los voy a tratar con dureza, ¿sí? Voy a ir y voy a ser duro. Si ustedes dicen que soy tímido en persona, se van a dar cuenta que no es así. Pero él dijo, ¿sabe qué? No voy a pelear, porque él mismo lo dijo, porque las armas con las que luchamos son espirituales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? ¿Saben qué? La pelea no es contra ustedes, la pelea es con un mundo espiritual que los usa a ustedes para atacarme a mí. ¿Me entienden? ¿Amén? Nuestra pelea no es contra la gente, contra el que te critica. Y nos critican y entonces vamos y ¿qué? No, yo no me dejo, usted ¿cómo así? Yo soy manso pero no menso, a mí no me trate así, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque es que es el enemigo que está utilizando esa persona para atacarte a ti. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra las personas, es una lucha espiritual. Lo que tú haces es tomar las armas espirituales que tienes y orar, derribar fortalezas, orar por esa persona, ¿sí? Te aseguro que si tú oras por esa persona y la bendices, la actitud de esa persona hacia ti va a cambiar y la tuya hacia ella también. Amén. Porque así como Pablo, como Saúl, el rey Saúl, una persona con una identidad no sana, va a la siguiente, una persona con una identidad no sana quiere agradar a los demás. Una persona que no tiene una identidad sana quiere agradar a los demás. Amén, ¿sí? ¿Me entienden? Saúl era un agradador de hombres, ¿sí se dice así? Pero bueno, le gustaba agradar a los hombres. Les voy a contar la historia, para los que no saben la historia. Él tiene que ir a la guerra, Saúl, y el profeta Samuel le dijo, tú vas a ir a la guerra, pero espérame, creo que eran 7 días, espérame a que yo llegue para hacer el sacrificio, ¿sí? Para ir a la guerra. Y se fue con su gente y los soldados de Saúl empezaron a presionarlo. Rápido, que ya, y nada, que llega el profeta, apúrele, que no sé qué. Y Saúl se dejó presionar por las personas, hizo el sacrificio. Y cuando llegó el profeta dijo, ¿qué hiciste? No esperaste. Y muchos creen que el pecado de Saúl fue haber hecho el sacrificio que tenía que hacer un profeta. No, ese no fue el pecado, porque de hecho David también hizo cosas que tenían que hacer solo los sacerdotes. El pecado de Saúl fue la desobediencia, por querer agradar a los hombres, por no esperar el tiempo de Dios. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Mire Pablo, el otro Pablo, ¿no? El del Nuevo Testamento. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Las personas que no tienen claro quiénes son en Cristo quieren agradar a los demás, quieren la aprobación de los demás, quieren encajar. Así hagan lo que no le agrada a Dios, hacen lo que le agrada a los hombres para encajar, para ser recibido por los demás, la aprobación de otros. Muchas veces muchas veces los cristianos son presionados en los lugares donde trabajan, donde estudian, en su familia, son presionados para hacer lo que Dios les desagrada y ceden para agradar a los hombres, ¿sí?
Yo he contado esa historia muchas veces. Cuando yo estaba en un trabajo, la persona que estaba encargada del almacén me decía, llegaba un cliente y sabe que esos contratistas son mañosos, ¿sí? Y llega, escríbamele ahí que esa pintura cuesta tanto, pero es que no vale eso, pero póngale, no, yo no voy a hacer eso. Y llegaba el jefe del almacén y me decía, hágale la factura, no, no lo voy a hacer, hágalo usted, yo no lo voy a hacer, si quiere hable con el jefe, pero no lo voy a hacer. Hay otros que sí ceden, hay otros que sí ceden por agradar, porque ceden a la presión, ¿sí? ¿Cuántas veces no decimos mentiras por presión? ¿Sí? Que llamó, venga, van a ir a la reunión de la familia. No, porque es que resulta que estoy enfermo y me cogió una gripa así, tenaz, y él ya está más sano que cualquiera. ¿Sí o no? ¿Y va a ir al ayuno? No, es que resulta que es que me salió una vuelta y tal. No, no, hermanos. Y presión, cedemos a esa presión por agradar, por quedar bien, ¿sí? Y desobedecemos al Señor. Donde quiera que estés, Dios te llamó a ser luz. No cedas a la presión, porque cuando tú cedas a la presión, tu luz mengua. Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados a ser luz radiante. No una luz ahí medio opaca, esos bombillos que usted como que lo gradúa y que hay todo opaquito y uno, no, esa luz no. Dios te llamó a ser luz radiante, que alumbre donde tú estás fuerte. Y eso lo haces con tu testimonio. Amén. ¿Sí? Mire, y no siempre hice lo correcto. Cuando yo estaba en la universidad, terminamos el semestre, entregamos los trabajos. Mire, yo cometí un error cuando entré a esa universidad, y es que yo nunca dije que era cristiano. Yo nunca dije, yo era ahí callado. Ese cristiano 007, que nadie sabe que es cristiano, pero ahí encaletado, así era yo. Estuve en esa universidad y terminamos el semestre, y todos, no, vamos a celebrar, que camine. Y yo, camine, que toque. Yo, ay, Dios mío. Y de hecho ese día, era un viernes, ese día era de iglesia, había reunión, y yo cedí, y fui allá, y hasta me tomé una cerveza, Señor, perdón, yo sé que tú ya me perdonaste, pero perdón, ¿verdad? Bueno, no sé si gracias a Dios, pero la vaina es que como ellos nunca supieron que era cristiano, entonces nunca supieron que di un mal testimonio, sí, pero yo en ese lugar me sentía mal, y sentía al Espíritu Santo hablándome ahí, incomodándome, y fue horrible, y entristecía al Espíritu Santo, y cedía la presión porque quería encajar, porque cedía la presión, porque me importó el que dirán los demás. Bueno, yo le pedí perdón al Señor. Entonces una persona que tiene una identidad sana no intenta encajar, es más, el que tiene una identidad sana atrae a las personas hacia él. Dice que yo quiero ir donde usted está, quiero hacer lo que usted hace, ¿qué hace? ¿Sí? No intenta ser como los demás, sino que los demás intentan ser como él. ¿Amén? Miren, no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero cuando iban a nombrar al rey Saúl, ¿cierto? El Saúl del Antiguo Testamento, dice la palabra que él era un hombre hermoso, que era el más bello de Israel, de hecho era el más alto, ¿sí? Y cuando lo iban a ungir como rey, el profeta Samuel lo iba a ungir como rey, ¿qué hizo él? Se escondió, estaba por allá escondido, dijo, uy, no, qué pena por allá. Imagínense, grande y bobo, o sea, y todo lleno de temores, todo lleno de inseguridades, cuando Dios ya lo había llamado, cuando Dios ya le había dicho, tú eres el rey. Él ya lo sabía, pero se escondió. ¿Y saben qué nos muestra eso también? Porque muchas personas ponen también su seguridad en su aspecto físico, pero no siempre, eso no es una garantía, ¿sí? Entonces una persona que no tiene una identidad sana es insegura con su físico, como se ve, con su apariencia.
¿Amén o no amén? Una persona que no tiene una identidad sana es insegura con su apariencia. Muchas personas tienen sus inseguridades, ¿sí? Se burlan por su físico. Y mire que él resulta, o sea, Saúl era bonito y alto y todo, pero aún así tenía sus inseguridades, ¿sí? Hasta los bonitos somos inseguros a veces, ¿sí? Eso pasa. Como Pablo, hermanos, como Pablo, yo sé quién soy en Cristo. Muchas personas han sufrido de burlas por su físico también. Ay, allá va el gordito, el calvo, lo que sea, ¿cierto? No estoy echando vainazos, hermanos. Pero han sufrido esto, y de pronto algunas personas, o sobre todo de pronto en niños, en su colegio, de pronto se callan, pero eso, hay personas que le afecta mucho y le duele, y de pronto no lo muestran, pero en su corazón se afectan mucho, ¿sí? Hablando en serio, cuando yo era, mis hermanos se burlaban de mí harto, porque era bajito. Mi hermano me decía que a mí no me trajo la cigüeña sino un gorrión. A mí eso me decía bien. Y se burlaba todo el tiempo de mí porque yo era bajito. Eso, eso me decía mi hermano. Pero hermanos, y claro, yo tenía también mis inseguridades. Mire, aunque ustedes no lo crean, cuando yo estaba en el colegio era una persona tímida. Yo era una persona tímida. Tenía timidez, ¿sí? A mí me costaba hablar con las niñas porque me da miedo, ¿sí? Era muy inseguro, ¿sí? Pero cuando llegué a Cristo, entendí lo que era en Cristo y el Señor me llenó de esa seguridad que solamente da el saber quién es en Cristo, ¿sí? Y eso no me impidió tampoco poder conquistar a la que hoy es mi hermosa esposa, ¿sí? Porque realmente, yo se los digo de verdad, y eso es lo que hay en la vida real. Tú lo ves en la calle o lo ves en el mundo. O sea, tú no tienes que ser bonito para estar con una persona bonita. Tú ves personas que dicen, uy, ¿cómo así? ¿Y ese man con esa mujer tan bonita? ¿Sí? ¿No le ha pasado? O sea, como que no cuadra, ¿sí? El hombre tendrá su seguridad, tendrá su parra, como lo dicen, ¿cierto? Pero nosotros, nuestra seguridad la da es Cristo. Nuestra seguridad está en Jesús, ¿sí? Y yo recuerdo una vez una historia que leí en un libro de Neil Anderson que hablaba de una muchacha que estaba en la universidad y que él la conoció, la vio y decía que no era tan bonita, que era hasta gordita, que uno dice, y él decía que le presentó a su novio y que el novio era el pinta de la universidad, el más bonito. Y entonces Neil Anderson se dio cuenta cómo lo logró. Dijo, es que ella tenía una seguridad de quién era en Cristo, porque ella era una mujer dulce, era una mujer segura, una mujer feliz. Porque ¿qué te sirve una mujer que le sirve ser bonita y él todo el día ahí con cara de puño? ¿Sí o no? No, eso hace que las mujeres sean feas, o los hombres, lo mismo su actitud, insegura, lo que sea. La belleza se irradia desde el corazón. Y esa no es un cliché, esa es la realidad. Viene de acá. Amén. Y para terminar, vamos a ver cómo vencer esas inseguridades y tener una identidad sana. Amén. ¿Listos? Lo primero que tienes que hacer para tener una seguridad sana es, como ya lo hemos dicho, dejar el pasado. Entierra el pasado, ya quedó atrás. Entregar eso a Cristo, eres nueva criatura. Segundo, primero debes saber quién eres en Cristo. ¿Y cómo lo logras? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién soy yo? Ya lo habíamos dicho al principio, la Biblia dice que soy hijo de Dios. La Biblia dice que yo no tengo un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que tienes. Tú no tienes temor, no eres tímido. Eres y tienes el poder de Dios en tu vida. ¿Qué más dice la palabra? Que soy más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo, que eres luz. Y lo demás es tarea de ustedes. Ir
y leer la Biblia y saber quién eres. ¿Qué dice la Biblia de ti? Lo tercero, es que debes creerlo como una verdad absoluta. Amén. Porque sí puede estar ahí, y de hecho muchas veces hemos escuchado esto, pero no hacerse una realidad y no te va a dar seguridad hasta que lo creas como una verdad absoluta. ¿Sí? No es que un día vas a ser más que vencedor, es que ya eres más que vencedor. No es que un día vas a dejar de ser tímido, no, es que ya tienes poder, amor y dominio propio. No es que un día vas a tener eso, es que ya lo eres y debes creerlo, apropiarte de eso, creerlo con todo tu corazón. Lo siguiente que debes hacer es que cuando ya lo sabes y lo crees, lo tienes que hablar, confesarlo. Pablo dijo, creí, por lo tanto, hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Dijo Pablo, en tus tiempos de oración, háblalo. Yo hago eso. Porque como yo les he dicho en algunas ocasiones, a mí a veces me quiere atacar la ansiedad. De una me encierro, me voy al baño o donde quiera que esté. Señor, yo no tengo un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y empiezo a declarar la palabra de Dios. En tus tiempos de oración, declara, confiesa, habla lo que dice Dios de ti en la palabra. Lo contrario, ¿listo? Lo siguiente es, no digas. Así como Dios reprendió a Jeremías y le dijo que no digas que no puedes, no digas lo que Dios dijo que tú no eres. Amén. O sea, quita la forma de hablar negativa de ti mismo, de las circunstancias. Habla la palabra porque tenemos un Dios poderoso, grande. Quita el lenguaje negativo de tu boca. Que en tu palabra haya vida, porque la palabra de Dios dice que tus palabras sean de ¿qué? Edificación para los que te escuchan. Los que te escuchan ¿qué decir? Palabras de fe. La palabra, oh, no, esto está duro, eso está ahí. No, eso está no, hermanos. Dios está con nosotros. Sí, hay una situación difícil en el país, claro, todos lo sabemos. Mi Dios puede suplir a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Bueno, pues si le va a aplaudir, apláudale con ganas. Jesús, pongámonos en pie. Vamos a orar. Miren, hermanos, Jesús, y quiero que me presten atención a esto, pónganse en pie. Jesús murió en la cruz, no en vano. Jesús murió en la cruz para darte salvación, para perdonar tus pecados, pero también murió en la cruz y resucitó para darte todo esto, toda bendición espiritual.